Monstruos. Plaga de Justiniano. Del año 541 al 542, de 25 a 50 millones de muertes. Fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África entre los años 541 y 750. Se calcula que, entre estos años, la población de esos continentes perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo XV. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval. Al menos 18 olas de peste se extendieron por la cuenca del Mediterráneo hacia áreas distantes como Persia e Irlanda entre el 541 y el 750. Esta plaga es causada por la bacteria Yersinia pestis, y es transmitida de roedores a humanos, siendo el vehículo transmisor por excelencia la rata negra o Rattus rattus, que es un transmisor de la peste bubónica, debido a su cercanía a los hábitats del ser humano. Las pulgas suelen infectar a las ratas y otros roedores. El estómago de la pulga es infectado por la bacteria. Al tener el estómago bloqueado, la pulga no puede alimentarse y, por lo tanto, debe morder varias veces a su huésped, regurgitando finalmente el contenido de su estómago en su torrente sanguíneo. En general, todos los mamíferos pueden contraer la enfermedad, siendo los hombres, los gatos y algunos roedores más susceptibles de contraerla, mientras otros, como los perros, son más resistentes. La peste negra. De 1347 a 1351, de 75 a 200 millones de muertes. La peste negra, muerte negra o sencillamente la epidemia de la peste o por antonomasia también la pestilencia o la gran mortandad, fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo VII y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones en Eurasia y África del Norte. Habría provocado la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia. Viruela 1520. 56 millones de muertes. La viruela, del latín variola, pústula pequeña, fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causada por el virus variola virus en el siglo XIX. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud, OMS, certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad, de alrededor de un 30%, con tasas especialmente elevadas en bebés, mientras que en aquellos que sobrevivían dejaba cicatrices por todo el cuerpo, y en algunos casos ceguera. Se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVII se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. Se estima que solo en el siglo XX, la viruela mató hasta 300 millones de personas y a 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. En 1967, apenas una década antes de su erradicación, se registraron 15 millones de casos. La viruela era causada por el virus variola que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 a.C. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población mundial. Era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30% de los infectados. La gripe española. 1918 a 1919, de 40 a 50 millones de muertes fue una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918, en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, a
Aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera oleada heraldo en al menos 14 campamentos militares, tradicionalmente, se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente, en el condado de Haskell, en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el apelativo de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad.